En este vídeo se van a tratar las medidas judiciales en defecto de convenio y se adopción en las fases procesales. Se van a tratar las medidas provisionalísimas, las provisionales y las definitivas. Son cuestiones procesales que juegan también con las cuestiones sustantivas y hay 3 fases y cada una de ellas tiene un contenido más o menos específico. Son medidas provisionalísimas, provisionales y definitivas, como se dice, como hemos dicho, vaya. Entonces, el primero de los puntos son las medidas provisionalísimas. Estas medidas se regulan en el artículo 104 del Código Civil, que se queda en pantalla y es conveniente de leer. Se pueden anticipar, estas medidas provisionalísimas se pueden anticipar y se pueden pedir antes de instaurar la demanda de separación o divorcio. Hoy en día esto es algo inusual y estas medidas, para tener continuidad, una vez adoptadas, tienen que ir seguidas de la presentación de la demanda en el plazo de 30 días. Esto tenía más sentido cuando era más complicada la demanda de divorcio. Las segundas medidas son las medidas provisionales, que son bastante más importantes que las anteriores. Estas medidas provisionales tienen que adoptarse desde que se interpone una demanda de separación y divorcio. ¿Por qué? Porque el Estatuto Convivencial del Matrimonio quiebra y desde ese momento hay que empezar a tomar una serie de medidas que son las medidas provisionales. Su contenido son esas medidas que se adelantan al momento inicial en que se instaura la demanda. Se aprueban con carácter provisional y cuando se dicta la sentencia de divorcio bien continúan las medidas provisionales o bien se altera alguna de ellas. Tiene una importancia decisiva porque normalmente van a ser las que posteriormente se ratifiquen como medidas definitivas. Anteriormente, en tiempo, significaba a la vista de las medidas provisionales, que son la vista del procedimiento de un divorcio. Entonces, solamente se dictaban unas que eran ya las definitivas para no tener que hacer 2 trámites. Pero hoy en día ya no se hace y primero van las medidas provisionales y luego ya el divorcio. Destaca que son medidas que hay que adoptar con carácter más urgente. Y pues, como decimos, muchas de ellas son las que se van a mantener como definitivas. Hay de 2 tipos, el artículo 102 y el 103, que aconsejamos que busquéis y leáis. El 102 establece que se aplican desde que hay una demanda de separación o divorcio y por eso hay efectos. Cesa la presunción de convivencia conyugal, en primer lugar. En segundo lugar, no hace falta una revocación expresa. Por no iniciarse la demanda de separación y divorcio, se piensa que se ha roto la confianza. Y el tercer punto es el ejercicio de la potestad doméstica, que responden los bienes comunes, si los hay, y los privativos de los esposos porque van destinados al sostenimiento del domicilio familiar. Desde que se produce la demanda de separación y divorcio, no cabe vincular los bienes privativos de esa persona. Y después está el artículo 103, como decíamos, que si hay acuerdos sobre todas las medidas que hay que tomar, no hace falta adoptarlos durante la tramitación del procedimiento. Está pensado, obviamente, para los supuestos en que no hay acuerdo y es un proceso contencioso de separación y divorcio. Dentro de este artículo hay una serie de medidas que son: primero, se determina con quién van a quedarse los hijos y el régimen de comunicación y visitas. Segundo, en situaciones conflictivas se puede encomendar a otros parientes durante la tramitación del divorcio. Y tercero, se prevé sobre todo los supuestos de sustracción de menores. Otro tema importante es quién se queda con la vivienda familiar. El criterio aquí que hay que seguir debe conjugarse con los criterios que aparecen en el artículo 96. ¿Quién se queda con la vivienda? ¿Qué bienes quedan en la vivienda? ¿Qué bienes se pueden llevar el cónyuge que sale de la vivienda? Todas estas cuestiones son las que se deben de resolver. Todo esto se altera si la guardia y custodia es compartida, ya que si se comparte el domicilio familiar, las circunstancias cambian y todo esto es innecesario. Otro tema importante es la contribución de cada cónyuge a las cargas matrimoniales. Es una norma pensada en que quien se quedaba en la vivienda era la mujer y se quedaba con los hijos, y lo que se considerara como una carga a la contribución al sostenimiento de la familia. Hay uno que sostiene con medios económicos y hay otro que sostiene con su dedicación al cuidado de los hijos. Otro punto es la sociedad ganancial en la que hay bienes comunes. El uso de estos se reparte de forma equitativa para hacer el menor daño posible. Y finalmente no hay bienes específicamente afectados a las cargas del matrimonio, no existe nunca. Tras esto, lo normal es que continúe y se está tramitando actualmente un anteproyecto de ley de las mascotas, dado que este tema ha dado lugar a numerosas disputas. Y finalmente destacan las medidas definitivas, que se regulan en el artículo 106, y estas medidas provisionales de las que hablábamos se convierten en definitivas y no se cambia nada, y es lo que se dice en este artículo.
La pensión compensatoria, como cuestión precisa a añadir, solo se puede establecer como medida definitiva, lo que determina que se altere el juego de las cargas matrimoniales. Esto se debe a que si de forma provisional se establece una cantidad, luego en el momento de la sentencia puede rebajarse esas cargas porque se otorga pensión compensatoria. El tema de la patria potestad también se debe de tratar en sentencia. Y hasta aquí llegaría el final del vídeo.